Muy bien. Entonces, el día de ayer estuvimos viendo dos aspectos importantes. El doctor Alexander Jiménez nos acompañó desde República Dominicana y estuvo con nosotros trabajando. Michael, ¿estás listo con la parte que te había dicho? Sí, mi líder. Ok, pues entonces vamos a dejar el hermano Michael después de que yo dé esta introducción con ustedes. Ayer vimos lo que era el castigo después del juicio. Vimos que el alma no va a ningún lugar de castigo tan pronto como muere, sino que es reservada en la tumba hasta el día del juicio para ser castigado. Vimos varios textos, Mateo 13, 29 y 30, Mateo 13, 37 al 43, entre otros, segunda de Pedro 2, 9. También vimos Juan 5, 28, 29, Lucas 14, 14, Mateo 16, 27, Apocalipsis 22, 12, Job 21, 30, Daniel 12, 2. Y todo esto básicamente hablaba de lo mismo. Ninguno de los perdidos será lanzado al fuego del infierno hasta después de la segunda venida de Jesús en el fin del mundo. Y Apocalipsis 21:8 también terminó dándonos una idea completa de eso. Hoy entramos entonces al capítulo 3 y 4, titulado No hay segunda muerte antes de la resurrección, el capítulo 3 y el capítulo 4, que nos habla de la ubicación del infierno. Así que con nosotros nuestro hermano y amigo, el pastor Michael González. Adelante. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga mucho. Para mí más que un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios, porque en sí, aunque esto es un libro, veo que el autor, todo lo que hace referencia es de acuerdo a la palabra de Dios. Así, hermanos. No, podemos notar lo siguiente. Es la ubicación de un juicio final. Porque, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que no creamos o no creemos de que hay vida, o sea, después de una persona muere, que vaya de una vez al cielo o al infierno, no significa que habrá un castigo, porque sí habrá un castigo, porque Dios es un Dios que es misericordioso, pero a la vez es fuego consumidor. Así que, ¿dónde se encuentra la palabra castigo? O sea, el castigo final, de manera cronológica o a través del tiempo, se encuentra de la siguiente manera. Si pudiera representar un gráfico, lo hiciera, pero se me hizo difícil encontrarlo como tal. ¿Qué sucede? Vamos a dividirlo en tres partes. Primera parte, la venida de Cristo. Después de la venida de Cristo, viene lo que es un milenio, o sea, 1000 años. Y después de los 1000 años, viene lo que es la que va a descender la ciudad santa, y juntamente con descender la ciudad santa vendrá lo que es un juicio a través del fuego. Después del milenio va a descender la ciudad santa y habrá un juicio con fuego. Y ese es lo que es la muerte segunda. Porque mira lo que sucede. Cristo viene por primera vez. Los muertos en Cristo resucitan primero, y los muertos que no murieron en Cristo van a resucitar poquito después del milenio. Esto está claro. Después del milenio se le dará un juicio y van a morir, y va a ser su muerte segunda. Ahora, para entender esto, vamos a ir a Juan, capítulo 5, versículos 28 hasta el 29, y dice lo siguiente: No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, que habrá 12 resurrecciones, una para los buenos y otra para los malos. Pero para entender este versículo, si nos vamos a otros, primera
de Tesalonicenses, capítulo 4, aclara muy bien que los muertos en Cristo van a resucitar primero. O sea, que los muertos que no murieron en Cristo, para la redundancia, van a resucitar después del milenio. Sigamos entendiendo el asunto. Si vamos a Apocalipsis capítulo 20, en adelante, la palabra de Dios, desde el versículo 7, confirma lo siguiente. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la ancha de la tierra, sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí, al final del milenio, todos los malvados que han vivido una vez saldrán en la segunda resurrección y se le hará un juicio. Ahora, ya que notamos que la palabra de Dios es muy clara en cuanto al tema del juicio final de Dios, es interesante buscar lo siguiente. Es interesante, en el conflicto de los siglos, la hermana White aclara este tema muy importante, como ella lo aclara, porque ella da unos detalles muy importantes. Y me llama la atención que después del milenio, Satanás vuelve a reunir a los malvados y los engaña diciendo, fui yo que los resucité a ustedes. Eso significa que al dejarse engañar nuevamente por Satanás, significa que todavía los impíos tienen un corazón reverde en contra de Dios. Entonces, es importante notar eso. Ellos se dejan engañar, significa que su corazón no han cambiado. Pero notamos algo. Hay una palabra que se repite mucho en Apocalipsis 20 y es muerte segunda. Capítulo 20, versículo 1 dice, vi un ángel que descendió del cielo y el capítulo 19 está hablando de la segunda venida de Cristo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo Satanás, y lo ató por 1000 años y los arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado un poquito de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente, ni en su mano. Es importante. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, mientras Satanás está preso o está solitario aquí en el mundo, los hijos de Dios que resucitaron primero, como Tesalonicenses lo aclara, fueron a vivir con Cristo por 1000 años, mientras Satanás estaba solo aquí, sin a quien tentar, sin a quien hacerle daño. Esto es lo que aclara la palabra de Dios. Y sigue diciendo, pero los otros muertos, versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, los impíos están donde? Muertos. No volvieron a vivir. Y esto es la palabra de Dios, lo dice tan claro. Esta es la primera resurrección, o sea, la de los justos, los que se levantaron. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Amén, hermanos. Lo importante es estar en la primera resurrección, porque esos son los que serán llevados al cielo. Esos son los que van a reinar con Cristo 1000 años. Y Satanás va a estar preso y solitario aquí en esta tierra sin intentar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No serán partícipes de la muerte segunda.
porque todos vamos a morir, de alguna manera u otra, tanto justos como injustos, todos vamos a morir. Y es importante. Si el versículo 8 dice así, el 8, ok, y saldrán a engañar, cuando pasen los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Magog, fin de reunirlos para la batalla. Y su número es como la arena del mar. Y vinieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago del fuego y azufre, en donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Entonces sigue diciendo, y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos y vi otro libro que fue abierto, el cual se llama el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en el libro de la vida, y el mar entregó sus muertos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos, y fueron juzgados según las obras que estaban registradas en estos libros, y la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Vuelve y repite, la muerte segunda. Leemos cuidadosamente el capítulo 20 y 21 de Apocalipsis. 20 específicamente, quizá dicho, repite mucho la palabra muerte, muerte segunda, es porque tiene cierta importancia. Entonces, ya tenemos muy claro acerca de esto. La Biblia es muy clara. Leyendo capítulo 20 y 21 de Apocalipsis, lo dice todo tan detallado y cómo va a ocurrir cada cosa. Así es. Entonces, si notamos, el siguiente capítulo aclara lo siguiente. La Biblia afirma claramente que el fuego devora a los malos en la anchura de la tierra. Cada escritor de la Biblia habla sobre el tema del infierno y lo añade a una perspectiva de la segunda muerte de los malvados. Porque hay quienes creen que el juicio final de Dios va a ser en otra parte del universo, donde no se rayo o debajo de la tierra. No, la Biblia es muy clara cuando dice que el juicio final de Dios va a ser en la tierra. Porque que Dios va a destruir esta tierra y va a, después de destruirla, la va a reconstruir, la va a hacer nueva. Dice aquí, segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Es muy claro lo que dice aquí. O sea, el planeta no ha sido destruido con fuego porque está reservado por la palabra de Dios, guardado para el fin. Si notan algo en este texto, no habla en presente, sino habla de un evento futuro, de algo escatológico. Segunda de Pedro 3:10 dice, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemados. Es indiscutible. No me recuerdo el versículo, pero en los profetas menores, no sé si en Francia se acuerdan, dice que Dios va a destruir el mundo entero con fuego. Es una destrucción total, porque Dios no va a dejar este mundo imperfecto, sino que va a restaurar este mundo por uno mucho mejor. Muy claro estos versículos. Ahora, Isaías 34, versículo del 8 hasta el 9, aclara lo siguiente. Porque el día de la venganza de Jehová, año de tribulaciones, retribuciones que se ha dicho, en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Dice aquí que el profeta presenta todo el planeta envuelto en fuego de la destrucción. Incluso las corrientes y el polvo se transforma en explosión de la tierra. Y dice también Isaías que el día de la venganza de Dios y recompensa al final
de la controversia. Está muy claro aquí. El salmista David dijo lo siguiente, Salmos 11, capítulo 11, versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Está muy claro aquí que va a ser una destrucción final. Dios va a destruir la tierra con fuego. Malaquías 4, versículo 1 dice, viene el día ardiente donde los impíos serán quemados como como estopa. La palabra viene el día está en futuro, incluso en inglés es más claro porque utiliza el auxiliar will, que se refiere a un futuro lejano. Entonces, está muy clara la palabra de Dios acerca de este tema. Sin embargo, esto también plantea algunas preguntas muy interesantes acerca del destino de los perdidos. ¿Hasta cuándo los impíos han de seguir viviendo y sufriendo en este fuego? ¿Hasta cuánto tiempo va a durar este castigo de fuego? Bueno, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que Dios va a juzgar a cada uno según sus obras, según sus obras. Mientras más malo fue una persona, más tiempo va a durar que malos. Porque Dios va a juzgar cada uno según sus obras. No es lo mismo que Dios vaya a juzgar a un delincuentico por ahí que vaya a juzgar a Adolfo Hitler. No va a ser el mismo castigo, obviamente. O Nerón, a otro más malvado de la historia, Napoleón, Trujillo en la historia dominicana, entre otros malvados. No es el mismo castigo que a un pecado común. Estamos hablando de personas que fueron asesinos de masas de personas, que hicieron cosas horribles. Y a ese tipo de personas, Dios le dará un castigo peor. Dice Malaquías, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice que no va a quedar, en la destrucción no va a quedar ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz del mal? Es el enemigo. También Ezequiel capítulo 28 dice, hablando acerca de Satanás, de Lucifer, dice que dejará de existir. O sea, aunque se estuviera quemando, estaría existiendo. Y la palabra de Dios es muy clara cuando habla de un juicio total, culminante, de aquellas personas que han de perderse. Así es. Hasta aquí ha sido mi intervención. Mi sugerencia es que lean Conflicto de los Siglos. Como Elena de White aclara un poquito más el tema. Gracias mil, hermano Pastor Michael González. ¿No hay alguna pregunta? Sí, si hay alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Bueno, pues yo voy a agregar en lo que se va motivando a hacer preguntas. Pueden levantar su manita virtualmente. Aquí en la parte de abajo tiene una opción para que usted levante la manita y así yo lo veo. Mientras tanto, agregar que Salmos 11:6 también dice que sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. O sea, que tengamos en cuenta que se utiliza casi las mismas palabras que Juan y Pedro, como presentó el pastor, utiliza en la descripción del destino final de los impíos. Todo está de acuerdo en cuanto al lugar de la pena, y este lugar, como nos habló perfectamente el pastor, tiene que ver con la tierra y la gente que va a recibir el castigo por fuego, y estos son los impíos. En este sentido, esto nos lleva al tercer hecho que hemos de analizar, y el tercer hecho importante que queremos marcar en esta noche es que el infierno, como un lugar de castigo, será la tierra misma convertida en un lago de fuego en el día del juicio. O sea que no existe el infierno que se presenta hoy en día por la mayoría de las religiones, un infierno distorsionado, un infierno que se tomó prestado de la literatura de Dante Alighieri, ese personaje, ¿verdad?, de la literatura clásica, de la Divina Comedia,
y esta Divina Comedia donde él describe los 7 calderas del infierno y de acuerdo a los pecados supuestamente de la gente, si era mentiroso, lo guindan por la lengua y lo ponen como un pollo a dar vuelta, a asarse. No, no, eso nada de eso existe. O sea, es cierto que sí recibirán los impíos un castigo final. Como dijo el pastor Michael, este castigo final será proporcional a la culpa de cada quien y nos dice Conflicto de los Siglos que el último en quemarse será Satanás, porque obviamente fue el propulsor de todo este engaño. El diablo y Satanás es el último en ser quemado porque será el que más tendrá acumulado castigo, el que más habrá acumulado fuego sobre su cabeza, como dice un texto, que amontonan fuego sobre su cabeza, ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea que el infierno, repetimos, como un lugar de castigo, será la tierra misma convertida en un lago de fuego en el día del juicio. Sin Así es. embargo, ajá, Ok. sí, Quería adelante. agregar un comentario. Apocalipsis habla de que la santa ciudad tiene unas murallas transparentes como el cristal. O sea, que a través de la muralla obviamente se puede ver lo que está dentro. Y de acuerdo a esa descripción del Apocalipsis, como la ciudad va a estar en la tierra, podremos ver lo que somos salvos, porque yo espero estar ahí, podremos ver desde adentro para afuera cómo se va a estar destruyendo las cosas, cómo se va a estar destruyendo los impíos y los ángeles, los demonios que fueron infieles. Así que eso podremos poder contemplar a través de la ciudad. Y la ciudad más o menos tiene una longitud como más o menos de Nueva York a Miami, de acuerdo a las descripciones que da Apocalipsis. Interesante, interesante dato. Ahora, como último dato final, ya de mi parte, para ir concluyendo, si no hay preguntas, la transmisión del día de hoy, invitándole de nuevo mañana de aquí de la hora de Estados Unidos, a las 5:30 Estados Unidos, 6:30 República Dominicana, para continuar con esta serie, ¿verdad?, de el estudio sobre la verdad del infierno, una verdad desenredada porque ha sido torcida por las religiones de la tierra. Sin embargo, esto plantea, lo que hemos visto hoy, algunas otras preguntas muy interesantes que abordaremos mañana sobre el destino de los perdidos. Uno de los más intrigantes y desconcertantes tiene que ver con la duración de la pena. O sea, ¿cuánto dura esta pena? ¿Qué tiempo dura? Hemos dicho más o menos en resumen cuánto dura para cada quien, pero mañana veremos con evidencia bíblica esto. ¿Hasta cuándo los impíos han de seguir viendo y sufriendo en el fuego? Entonces, nadie puede responder a esta pregunta con precisión porque la Biblia dice que será castigado según sus obras. Sin embargo, esto significa que habrá grados de castigo y eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Cómo encontrar en la Biblia eso que dijo el pastor Michael González, que habrá grados de castigo de acuerdo a la maldad de la persona? Y, por supuesto, algunos van a sufrir más que otros de acuerdo a su maldad, pero una cosa se puede decir con certeza: los malvados no viven en el fuego por toda la eternidad. O sea, que esto de un infierno ardiendo por la eternidad es totalmente antibíblico, como mañana demostraremos en el estudio que vamos a hacer. Si hay alguna pregunta o algún otro comentario de alguien que se quiera animar a hacerlo, tenemos varios pastores con nosotros de diferentes lugares, así que pueden hacer comentarios si así gustan. Si no, entonces vamos a agradecer la sintonía de los que estamos conectados: la hermana América, el pastor Isaías Franco, el hermano Noé, Dorca Franco, Rafe, Dayan, Andy Martínez, la familia Rosario. Hay un número identificado como Samsung SMA que no tiene nombre, la hermana Arelis Mercedes, el hermano Matthew Cerro, la hermana Rosaura Guzmán, el hermano Brito, la hermana Nazoila Martínez, la hermana Gloria y un usuario de Zoom también no identificado. También tenemos NP, también tenemos la hermana Anabel Quis Paredes y por último al hermano Michael González, quien fue nuestro anfitrión el día de hoy con el interesante tema. Así que Dios me los bendiga a todos y será hasta mañana cuando tendremos otra vez la programación, no sin antes pedirle por favor
a la hermana Ana Zoila Martínez, si me escucha, que termine con la oración final para concluir esta transmisión con un canto que vamos a poner. Ana Zoila, Muy bien, adelante. aquí estoy. Bien, vamos a orar.